como para que quede en el sistema el trabajo ya completo de tu parte. Bueno, profe, hoy lo subo entonces. Gracias. ¿Cómo no? No, de nada. Ahí Aysén y Ana Laura Frías son las que le faltaba completar las consignas 4 y 5. Pero si ustedes se fijan, ¿no es cierto? En realidad todo el trabajo práctico tenía que ver con la lectura del texto de Bazán Campos. Aunque la última consigna, esa la tenían que ustedes buscar por afuera, ¿sí? Hay compañeras que han acudido, por ejemplo, a la lectura de Francisco Tonucci, que es alguien que se dedica al campo de las artes, pero siempre vinculado al campo de la pedagogía. Él es italiano y hace muy buenas reflexiones. Mariel Belizana ha compartido algo de Tonucci. Después he visto que Selene Domínguez ha trabajado con Flavia Terici, que es una pedagoga argentina que también, digamos, en este tiempo está produciendo bastante. Ustedes habrán visto cómo nuestra pedagogía en este contexto en el que nos encontramos de pandemia está siendo muy dinamizada, está siendo muy trabajada, producto de que nos sobran problemáticas para poder profundizarlas, ¿no? En este contexto. Por eso es que a esas consignas de Bazán Campo le hemos agregado el plus de investigar por afuera qué estaría trabajando hoy la pedagogía, ¿no? Yo he conseguido de Adriana Morales, que es una investigadora en ciencias de la educación, Buenísimo. y hace varias lecturas, o sea, ¿cómo se dice? Varios párrafos, Análisis. Uh-huh. análisis, gracias, en relación a la pedagogía actual y a cómo se ha llevado a cabo, digamos, ciertas herramientas para hacer una educación dentro de lo posible e integral, dentro de lo que es la Bien. virtualidad. Muy bueno. Perfecto. ¿Y ella de dónde es, Florencia? Adriana Morales. ¿De qué universidad o desde qué lugar se presenta para hacer su análisis? Aguántame que lo busco, aquí lo tengo. Sí, ajá. Siempre es bueno saber la fuente, ¿sí? Muy bien, vos la identificas a ella, ¿no es cierto? Morales Adriana, no sé desde qué campo, desde qué ámbito académico lo hace. En el caso de Terici, me parece que ella es de la Universidad de Buenos Aires. Francisco Tonucci es de la rama de las artes, pero lo situamos en Italia. Hacen bellísimas historietas, no sé si habrán visto algunas. Profe, Ajá. ella es investigadora de la Universidad Adventista del Plata, que se encuentra en Entre Ríos, y Bien. hace estos, ¿cómo se dice? Estos estudios para Sí, una revista que se llama Educación Adventista. buenísimo. Bueno, bien. Cuando uno, sin saber nada, ¿no? De esto, han visto que cuando se utiliza el término adventista, tiene como una orientación religiosa, ¿no? Digamos, desde mis saberes previos, han visto que generalmente hay líneas religiosas que nombran, digamos, algunos aspectos de su religión desde lo adventista, ¿no? Da la impresión como que tiene que ver con aquello que está por venir, ¿no?
no, sin saber cuáles son las raíces de esa revista, pero qué interesante, porque entonces ella está hablando desde Entre Ríos. En el campo de la pedagogía es muy importante esto de situarnos, ¿no? Situar al autor, situar más o menos al contexto desde donde se plantea el análisis, ¿no? Porque justamente, fíjense cómo en la clase de hoy la idea era trabajar esto de todos educan y algunos son pedagogos, ¿sí? Es un poco la afirmación de la cual queríamos partir para empezar a trabajar la pedagogía entendida como ciencia, ¿no? Fíjense que en sus trabajos y siguiendo el texto de Bazán Campos, él plantea que la pedagogía es una reflexión sistemática, es decir, es una ciencia, ¿sí? Que conlleva, dice él, una doble dimensión, una dimensión filosófica y una dimensión científica. Ahora bien, ¿qué significa que esta reflexión sistemática sobre la educación tenga estas dos vertientes? Si nos adentramos al campo de lo filosófico, fíjense que la filosofía, ¿no es cierto? Es un saber muy general que justamente se ocupa de planteos también generales que hacen a qué es el hombre, y cuando hago ese planteo de qué es el hombre, por supuesto que estamos refiriéndonos a la persona humana sin distinción de géneros. Se plantea qué es el conocimiento, qué es la moral, se plantea cuestiones vinculadas al ser, a lo trascendente. Bueno, desde esa visión, ¿no es cierto? Toda educación siempre tiene o debe responder a una determinada concepción respecto de a qué consideramos educación, a qué consideramos alumno, a qué consideramos sociedad. Y por otro lado, tiene esta otra dimensión científica que se refiere justamente al aporte del campo científico que se realiza a lo educativo, a la educación. Y ahí ya nos corremos de la filosofía y tenemos que hacer un abordaje más ligado a las disciplinas científicas que ayudan o aportan a ese conocimiento de la educación. Por eso, fíjense que aquí, ¿no es cierto? En el todos educan, pero algunos son pedagogos, planteamos que la pedagogía recurre al aporte de varias ciencias de la educación. Entre esas ciencias de la educación, recurre a la filosofía educacional, a la antropología, a la historia de la educación, pero también cuenta con disciplinas y saberes que son instrumentales, es decir, que le sirven a ella como base y como soporte, como son el currículum, la evaluación. Esto proponía Manganiello allá en el año 1977. Sin embargo, esta afirmación que responde a otro contexto, fíjense cómo sigue teniendo vigencia. ¿Qué es lo que queremos plantear? Que, fíjense, la pedagogía, ¿sí? Y un poco recuperando esto de que se ocupa o que tiene una dimensión filosófica y una dimensión científica, fíjense cómo tiene que partir de pensar cuestiones que son bien generales. Por ejemplo, ¿qué priorizamos como sociedad? Priorizamos de acuerdo a estas imágenes que estamos viendo aquí, Florencia y Aysén. ¿Qué aspectos podríamos priorizar de la sociedad de acuerdo a la imagen esta que estamos teniendo? Lo económico, profe. Bien, por un lado, lo netamente económico, que sería
por un lado, ¿no es cierto?, la imagen de la derecha, toda la cuestión vinculada a lo monetario, a esa economía. Pero claro, esa economía de pronto, ¿qué sustento tiene? ¿La ligamos solamente a una economía de tipo financiera o en esa mirada social incluimos también la imagen de la izquierda? ¿Qué es lo que nos representa? ¿Cuál será la diferencia entre esos billetes ahí que dan la idea de una economía financiera y por otro lado esta otra imagen? Esta otra imagen, ¿a qué nos da, a qué nos lleva a pensar en una sociedad pensada desde dónde? No solo Desde el cuidado de la naturaleza. por un lado la naturaleza, bien, ¿qué más? Lo Fíjense moral. bien, ¿y qué más? Por un lado, la idea de naturaleza, ¿en qué la encontramos en esa imagen? En el agua, en las semillas, en la tierra. Bien, lo moral y qué más. Fíjense que ahí hay otras cuestiones. Aparece la escultura, aparece un vínculo De las social. artes. Las artes, bien, y lo cultural, ¿sí? Fíjense cómo ahí lo social tiene connotaciones que involucran no solo la cuestión económica, sino que estaríamos mirando, ¿no es cierto?, también otros aspectos que hacen. La identidad cultural, profe. Perfecto. Identidad cultural y hasta aspectos que no son netamente propios, no son solo de nuestra cultura, pero que también aportan a ese acervo cultural. Entonces, miren, aquí qué interesante pensar esto de la idea de sociedad de la cual partimos a la hora de educar. Hemos dicho que la educación es un proceso social que se asienta sobre una base filosófica, una base a partir de la cual pienso esa sociedad. Y en función de cómo concibo esa sociedad, voy a tener un tipo de educación. Si la concibo simplemente a la sociedad como aquel espacio en el cual las personas tienen que ganar dinero, tienen que ligarse al bienestar, sobre todo económico, y tendré un tipo de educación. Ahora bien, si me ubico desde una sociedad que es pensada como en un espacio en el cual, como ustedes planteaban, tengo que pensar en la naturaleza, en las artes, en lo cultural, en nuestra identidad, entonces seguramente el tipo de educación que voy a brindar va a tener una connotación también distinta. Vamos a la siguiente imagen. Fíjense, miren, ¿para qué educa la escuela? En la primera, a la izquierda, ¿qué estamos viendo? Una fábrica. Una ¿sí? fábrica con los empleados. Bien, que el empleado ahí, ¿qué está haciendo solamente? Trabajar. Sí, pero Sigue una dando, función. cumple una función de tipo absolutamente técnica. Fíjense cómo, ¿qué vemos? ¿Por qué, qué idea nos muestra esta imagen? ¿Por qué? La fábrica, porque todos están realizando algo, son operarios. ¿Y cómo sé que son operarios? Fíjense ahí en la imagen. Por la vestimenta, son todos iguales. Exacto, fíjense Están todos cómo uniformados. perfecto el ser humano como máquina, dice Aysen. Eso Perfecto. entraría dentro de las funciones sociales, que dice dotar de personalidad social a los actores, transmitirles saberes y prepararlos para el mundo laboral. Es decir, Bien. formar ciudadanos, dice ahí. Bien, pero perfecto. Pero fíjense cómo, ¿no es cierto? Si de pronto
la función de la escuela se escinde en lo técnico, en formar sujetos para cumplir y producir laboralmente, miren cómo esa concepción de escuela está limitada, desde un enfoque tecnocrático, desde un enfoque donde la persona no piensa demasiado, sino simplemente hace en función del lugar que ocupa dentro de ese sistema operario, de ese sistema fabril o de empresa. Entonces, miren, ahí tengo una visión limitada. Ahora bien, si mi perspectiva se abre a pensar en que ese sujeto no es solo operario, sino que responde, miren ustedes en la segunda imagen, ya tenemos, ¿qué otra idea tenemos diferente a la anterior? En la anterior hemos visto uniformes, cada uno está cumpliendo su rol, De no hay... identidad cultural propia, digamos, que cada persona tiene sus características y sus creencias propias. Viene de una realidad distinta a todos. Perfecto, sobre todo nos da otra idea, ¿no es cierto? Una idea donde hay más comunicación, fíjense las caras, en aquella uno se imagina la cara de ese sujeto que está siempre haciendo lo mismo, ¿sí? Sin embargo, aquí pensamos en otra idea de sujeto, en un sujeto, como dice Florencia, más bien cultural, donde se respetan las identidades, pero donde tampoco se pierde de vista lo global. Por algo ahí, bueno, somos producto de un proceso de globalización en donde más allá de que cada uno tiene su propia identidad, no puede dejar de reconocer que forma parte de ese mundo completo, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente como para poder de manera gráfica visualizar cómo la pedagogía, digamos que se ubica desde una concepción particular de sociedad, de escuela, de mundo, para poder constituirse como tal. Y es ahí donde aparece esto que también les preguntaba en el trabajo práctico y que tiene que ver con el vínculo de la pedagogía y los valores y cómo Bazán Campos lo ubica como que está inmersa en un contexto crísico. Contexto crísico en términos de crisis. Y ahí uno puede mirar, ¿no es cierto?, cómo esta pedagogía responde o necesita de una filosofía de la educación. La filosofía de la educación es una rama de la filosofía que tiene la responsabilidad de orientar a la educación en su afán de humanizar al hombre. Por eso, miren ustedes, aquí estamos dando respuesta a esa primera consigna. Hacer pedagogía implica una visión de la vida, una visión de hombre, una visión de destino, porque si no corremos el riesgo de transformar la educación en una simple técnica, que no estaría en condiciones de resolver problemas, que se concentraría más que nada en los medios. Y en realidad la educación, y por ende la pedagogía que la estudia, tiene que concentrarse más bien en los fines, que no es solo racionalidad instrumental, sino que implica finalidad. La pedagogía nos invita a pensar la educación, pero como una finalidad humana, trascendental. Aquí fíjense cómo, bueno, hemos intentado utilizar a Mafalda como recurso, como para poder pensar en los aportes que desde el campo del humor, si se quiere, podemos tener para pensar en esa relación valores y educación. Miren lo que le dice Mafalda a sus padres. Pensa que esta buena gente, antes de educarnos a nosotros, no educó nunca a nadie. Pobres padres, ¿no? Pero bueno,
cómo se pone en valor ahí la cuestión esta de cómo toda crianza, toda educación está sostenida por valores. ¿Mm? En la otra imagen, no corras con los zapatos nuevos que los deshaces, no saltes sobre el sofá que los destrozas, no te arrastres por el piso que despedazas la ropa. Todo eso generalmente es lo que decimos las madres, ¿no? O los padres, la familia. Y entonces Mafalda dice, decime de qué te sirve ser niño si no te dejan ejercer. Toda una idea también respecto de los valores que hoy inculcamos o intentamos construir en los niños, ¿no? Hasta ahí no sé si les va sirviendo Florencia, Silvana, no, me parece que se ha Sí, ido profe, ya. engloba los conocimientos del primer trabajo práctico que hablábamos de la socialización primaria y secundaria y cómo eso forma parte del crecimiento o el desarrollo de los individuos, de nosotros, digamos, como sociedad también. Bien, como educación, ¿sí? Ahí estamos trabajando esto de la educación en otros ámbitos que no es precisamente el ámbito escolar, pero en donde también uno puede mirar esto que la pedagogía dice del engarce, de la relación íntima que hay entre educación y valores. La educación no es un proceso en abstracto, sino la educación es un proceso que se da de manera concreta, situada y contextualizada en sujetos y en grupos sociales que comparten ciertas creencias, ciertos valores, ciertas costumbres. Y aquí Hay una frase en el texto que dice, hay aprendizaje en todos los rincones de la sociedad. Perfecto, perfecto. Por eso justamente el autor aquí reconoce la naturaleza social de la educación. Fíjense la próxima diapositiva en donde rescatamos, destacamos aspectos claves de la pedagogía, que estos son importantes que los subrayen porque digamos que es lo que caracteriza nuestra pedagogía. La pedagogía es un saber riguroso sobre la educación, pero este saber, si bien ha aparecido muchos siglos antes, en el siglo XX se va validando como una disciplina en construcción. La pedagogía tiene una rica historia, ¿sí? En algún momento se ha ido confundiendo con otras disciplinas, se ha ido mezclando. Ya vamos a ver, por ejemplo, cómo en algún momento se la tiende a hasta confundir con la psicología. ¿Eh? Por eso se habla de una psicologización de la pedagogía. Pero bueno, antes de entrar a trabajar esto, fíjense que vamos marcando otras características. A la pedagogía le interesa la educación y el aprendizaje, lo cual supone vincularlas estrechamente. Vincular educación con aprendizaje, aunque no tenemos que restringir el quehacer pedagógico exclusivamente al aprendizaje escolar. Si bien reconocemos la importancia que la educación tiene en el ámbito institucional escolar, también reconocemos esto que planteaban ustedes, cómo esta educación está en la familia, en los clubes, en las iglesias, que constituyen espacios donde los sujetos también logramos aprendizajes significativos y que a veces son tan fuertes como son los aprendizajes que recibimos en la escuela. Y si no, pensemos en el aporte que los medios de comunicación están realizando constantemente, ¿no? Fíjense, yo tengo un hijo de 15 años, lo vivo retando porque está constantemente con el celular en la mano, pero bueno, por ahí uno intenta analizar en casa esto que teoriza, ¿no? Y digo, mucha información la recibe gracias a estos otros espacios
virtuales en los cuales también hay toda una transmisión, claro que de información, ¿no? Pero bueno, con esto que estamos planteando, esto que en realidad la educación es un proceso que la encontramos, como dicen ustedes y Bazán Campos, en todos los rincones, ¿no? Ahora bien, y un poco intentando responder a esa primera afirmación, todos educan, algunos son pedagogos. Esta afirmación nos lleva a plantear esta cuestión de cómo el pedagogo requiere de una contundente formación pedagógica, el manejo adecuado de las teorías pedagógicas, de su epistemología, de la historia de la educación. Entonces, si bien muchos educan, solamente algunos son pedagogos. ¿Por qué? Porque para ser pedagogo necesito tener una formación que sustente mi saber educativo, que no es solamente una mera transmisión de un hacer, sino la pedagogía implica reflexión, análisis, complementación, integración de saberes. Y ahí vamos a ver algo que me parece muy importante y que por eso con la profe Anita hemos decidido poner esto, ¿sí? En clave particular, que es qué relación tiene la pedagogía y la psicología. Yo les contaba cómo en algún momento de la historia de la pedagogía se la tendió a confundir a la pedagogía con la psicología. Si bien hoy reconocemos que la pedagogía basa su discurso en los aportes de la pedagogía, cuando, por ejemplo, toma conceptos como aprendizaje, desarrollo humano, madurez, dificultades de aprendizaje, fíjense que si tenemos una perspectiva cognitivista del ser humano, vamos a descuidar otros aspectos importantes, ¿no? Y para hacer este análisis, nosotros volvemos a Mafalda, que es una genia. Miren esa imagen tan hermosa y cuánto dice, ¿no? Porque de algún modo lo que estaría planteando aquí es cómo no podemos reducir la educación simplemente a una instrucción. Dice, cuando la escuela instruye. A ver, ¿quién puede relatar lo que ve en la imagen? ¿Qué hace ahí Mafalda? Se está sacando la circunferencia de la cabeza, profe. Ajá. Se mide con una cinta métrica, ¿sí? Está midiendo la cabeza. Exacto. ¿Qué reflexión hace? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo va a caber que todos los saberes de la escuela no le van a entrar en la cabeza? Perfecto. Miren qué fuerte la reflexión que hace, ¿no? Y cuánto mensaje nos deja, ¿no? Muchas veces las instituciones, sobre todo las instituciones escolares, escinden al sujeto persona simplemente a su lado cognitivo, descuidando muchas otras cuestiones. Y si uno mira en su recorrido escolar, fíjense que esto se da de esa manera, ¿no? Es como que la escuela por ahí prioriza mucho más los saberes que tienen que ver con lo cognitivo, ¿sí? En lengua, en matemática, en ciencias, Profe, ¿sí? con respecto a esto, yo he puesto, ciertamente hay más globalización, pero menos comunicación, por lo tanto, más educación, pero menos aprendizaje integral, que es el que se enfoca en otorgar herramientas para que el alumno tenga una mejor formación, no solo desarrollar el aprendizaje, el aspecto cognitivo, sino también el área emocional y las habilidades físicas. Perfecto, perfecto, Florencia, muy buena tu respuesta, porque justamente ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, la importancia de que cuando la pedagogía y la escuela
piense en el sujeto, piense en este sujeto integral que somos, ¿no? No descuidando ninguna de las dimensiones de la vida humana, como de pronto hoy podemos traer a colación este rescate que hay respecto de la sexualidad humana, ¿no? La escuela durante siglos ha preferido no hablar de estas cuestiones, es decir, ni siquiera había un reconocimiento de que la sexualidad forma parte de la vida. Por un lado, no había un reconocimiento, y si se la reconocía simplemente desde el lado biológico, reduciéndola a una cuestión netamente reproductiva, ¿no? Cuando de pronto la sexualidad también implica abrirnos a pensar en una dimensión humana que también es social, en donde el sujeto libremente la decide y donde la va construyendo. Bueno, digamos que esa perspectiva donde nos abrimos a hablar de una sexualidad pensada desde el género, más integral, más ligada a la construcción social y personal del sujeto, fíjense que recién ahora y de a poquito, a pesar de que tenemos una ley desde el año 2006, que obliga a que el sistema educativo se ocupe de trabajar estas cuestiones, recién ahora, siglo XXI, nos estamos ocupando desde el sistema educativo de trabajar estas cuestiones. Lo mismo ha ocurrido con el campo de la educación física, ¿sí? Fíjense que la educación física muchas veces está subsumida a una materia, pero muy poco es valorada y reconocida como tal en las otras disciplinas o las mismas actividades artísticas, ¿no? Es como que cada profe se centra en su disciplina como si sería que enseñar lengua no implicaría también tener la posibilidad de disfrutar de una obra estética literaria y no solamente desde un análisis de la oración, por dar un ejemplo. No sé si me hago entender con estos ejemplos que estoy planteando. De Sí, cómo, profe. bien, Yo de cómo. tengo Profe. una Ajá, cosita que dice, referida a esto, dice, esta es la importancia, bueno, dice, el pedagogo necesita de una vasta formación en el manejo adecuado de las teorías pedagógicas, de su epistemología y de la historia de la educación, para poder reconocer su campo de actuación en el fenómeno humano de la educación. Y esto habla, o sea, reconoce también la educación como fenómeno integral, digamos, en el que no importa si vos enseñas ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, el pedagogo en sí tiene que tener las capacidades y las herramientas de llevar a cabo también el reconocer al otro como un sujeto individual, bien. sumergido en una sociedad, digamos. Perfecto. Que ya vamos a ver, muy bueno tu aporte, muchas gracias, porque ya vamos a ver cómo justamente la educación y la pedagogía generalmente se juegan en la tensión esa, ¿no? De que en realidad tradicionalmente se le daba mucha importancia a la cuestión individual, pero claro, como sujetos no solo somos sujetos individuales, también lo somos desde lo social. Y cuando pensamos en un sujeto, lo tenemos que pensar desde su individualidad, pero también reconociendo esto que vos planteas, que es ese marco social desde el cual se responde, ¿no? Entonces, hacer ese ejercicio a ustedes como profes de educación para la salud les va a venir muy bien, de cómo constantemente cuando planteamos cuestiones vinculadas a la educación para la salud, nos vamos a jugar permanentemente en esas tensiones que históricamente han venido siendo reconocidas de una manera, pero que hoy nos abrimos a pensarlas desde otro lugar, ¿no? En cómo cuando pensamos en una ciencia social no lo podemos hacer desde una
perspectiva netamente objetiva, sino que tenemos que reconocer cómo se juega lo subjetivo, de cómo cuando pensamos en la historia de los hechos educativos, esa historia no siempre es lineal, sino que va siendo tensionada por distintos momentos en donde se van dando de distintas maneras los procesos educativos a partir de distintas propuestas pedagógicas, ¿no? Bueno, y cuando se trabaja, bueno, ustedes seguramente ya deben haber tenido antropología, ¿sí? En donde también ven esta cuestión del sujeto, de cómo era pensado antes y el mismo concepto de salud, cómo tradicionalmente estaba reducido a ser pensado de una manera y cómo hoy la salud es pensada de una manera mucho más integral. Bueno, ya van a ir armando ese rompecabezas, por un lado desde el lado de la salud, desde el lado de la comunicación también van a poder mirar ese viraje que hay en el punto de vista educativo, cómo nos jugamos desde concepciones muy estructuradas y cerradas, propias de otro momento de la ciencia, a concepciones mucho más abiertas, más complejas, más integrales, en donde tenemos que empezar a poner en la balanza otros elementos, ¿no? Bueno, seguimos con la psicologización de la pedagogía, ya avancemos un poco más. Fíjense, aquí volvemos a lo mismo, cómo la pedagogía tiene que tener un enfoque mucho más amplio, ¿sí? Y para poder tener una comprensión más amplia del sujeto, no solamente vamos a recurrir a la psicología, sino también a la sociología, a la antropología, que van a ser otras disciplinas que le van a aportar muchísimo. Aquí vemos la pedagogía como profesión. La pedagogía en su camino de profesionalización tiene que llegar a tener una visibilidad y legitimidad social, lo cual supone un importante nivel de autodiscernimiento de su rol. En realidad, ¿qué estamos queriendo plantear o qué está queriendo plantear aquí Bazán Campos? Que la pedagogía es una disciplina en construcción, ¿sí? Para él, la pedagogía todavía tiene mucho camino por recorrer, porque lo que hace en este capítulo es ir mostrándonos cómo para poder construirse la pedagogía en cuanto ciencia necesita recurrir al aporte, ¿sí? de otras disciplinas. Miren aquí, otro de los problemas que tiene la educación tiene que ver con los contenidos. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Vamos a seguir enseñando lo que la escuela ya enseñaba o nos abrimos a enseñar otros contenidos? Que un poco la siguiente diapositiva nos muestra. Miren ustedes cómo aquí se juega, ¿no es cierto? Esta cuestión que el mercado ofrece, ¿sí? Ciertos contenidos y otros contenidos que nos ofrece la cultura. Esto no está totalmente cerrado, nadie tiene la última palabra en cuanto a qué es lo que la escuela de hoy tiene que enseñar. ¿Qué metodologías son las apropiadas en este siglo XXI? Miren, esta era una diapositiva que nosotros la habíamos hecho con la profe hace bastante tiempo atrás. Y fíjense que en uno de los trabajos, Luna Brahim, él en su respuesta 5, justamente plantea como una de las problemáticas que tiene la educación en la actualidad tiene que ver con cuáles serían las metodologías o las estrategias didácticas más apropiadas para trabajar en las clases de hoy, ¿no? Que están como contextualizadas en esta bimodalidad de tener encuentros sincrónicos con estas características y a su vez los encuentros asincrónicos desde el aula, ¿no? Entonces, si ya
por ahí del año 2018, 2019, ya era un problema tener que decidir qué es lo más apropiado para que los alumnos aprendan en cuanto a contenidos y en cuanto a metodologías que el docente tiene que utilizar para enseñar. Fíjense cuánto más complejo se ha hecho hoy en este contexto de pandemia el tener algunos principios orientadores para regular las prácticas educativas, ¿no? Tanto las que responden al sistema educativo formal, como en este caso es la universidad, como es el nivel secundario, el nivel primario, el nivel inicial, como los otros tipos de educación, ¿no? Como lo son la educación a distancia, que hoy aparece como otra modalidad, y hasta en los mismos medios de comunicación. Fíjense que si uno analiza el aporte que los medios de comunicación hacen a la cuestión educativa, como hoy nos hacen participar, ¿no? La mayoría de los programas que tienen mucho rating lo tiene porque no solamente participa quien conduce el programa, sino que se abre a proponer encuestas, de pronto a algún grado de participación en donde el que está viendo el programa también puede formar parte, ¿no? Bueno, hasta ahí más o menos tenemos respondidas las cuestiones. ¿Quieren preguntar algo? Aysén me parece que se ha ido, qué pena, pero ella era la que no entendía la pregunta 4, donde planteaba como consigna esto de por qué se habla de una especie de matrimonio entre la psicología y la pedagogía, que creo que hemos abordado eso, ¿no? De lo difícil que ha sido en algún momento poder separar las aguas de qué se ocupaba la pedagogía y de qué se ocupaba la psicología, cuando en realidad cada una tiene su propio objeto de estudio, está bien delimitado y no hay problemas a la hora de poder determinar cuál es el campo de cada una. Lo que sí es importante reconocer que la pedagogía recibe aportes de la psicología y a su vez la psicología también recibe los aportes que la pedagogía le puede brindar. En ese sentido, Bazán Campos plantea esto de la especie de matrimonio que hay entre la disciplina psicología y pedagogía. Bueno, no sé, Ana, Florencia y Silvana, si tienen alguna duda. He visto el trabajo de Silvana, muy bueno, está completo. Silvana, vos planteas el aporte que hace Francisco Tonucci. ¿Podrás aportar algo que dice Tonucci? Y Frías, Ana, te faltaba completar las respuestas 4 y 5. Sí, profe, yo adjunté también el video ahí al trabajo. Es muy buena el aporte que hace, ya que es una mirada diferente más que nada a lo que estamos planteando ahora con el tema de la pandemia y la educación de los niños, más que nada. Bueno, yo ahí en el trabajo puse que, bueno, que él sostiene como que los niños no son recipientes vacíos, sino que hay que llenarlos de conocimiento, porque ellos también tienen propias vivencias y también tienen diferentes formas de pensar. Él plantea que en la cuarentena, a pesar de que, bueno, no hubo clases ni nada, es como que los niños como que dejaron atrás el tema de la educación. Y él dice que, bueno, que sería mejor que evaluemos más que nada todo lo que adquirieron en realidad en la pandemia, cómo, cómo, cómo piensan ahora, cómo evalúan las cosas, cómo adquirieron más experiencias, digamos. Al no ir a la escuela, pero aprendieron otras cosas también, digamos. Perfecto.
Gracias, Silvana. Muy bueno tu aporte. En realidad, Francisco Tonucci tiene una mirada muy optimista de la educación, ¿no? Pero en esa mirada optimista es muy importante cómo él aspira y nos desafía a los educadores a plantear una educación que vaya más allá de la mera transmisión de contenido, ¿no? Es más, él piensa que en la escuela hay que jugar, ¿no? Pero claro, no es un juego banal o superficial, sino un juego que tiene toda una intención de construir conocimiento. Pero bueno, lo Claro, bueno profe, un juego tan... intencionado, le dice él. Ajá, Un juego intencionado, sí, sí. Él bien, plantea muchas formas diferentes de pensar hacia la educación y también hacia los maestros. perfecto. Y en donde invita, ¿por qué, digamos, usa la metáfora del juego? Porque en realidad él ve cómo en esa enseñanza, ¿no es cierto? Y en ese aprendizaje, ambos participantes también disfrutan de ese hacer, ¿no? Entonces, ahí hay toda una connotación interesante desde su perspectiva educativa, bueno, en la que pone una crítica muy fuerte hacia la educación que el sistema educativo impone, ¿no? Desde la formalidad. Y entonces, claro, parado desde ese optimismo pedagógico, plantea justamente esto que vos estás señalando de cómo los docentes tenemos que poner en valor también todas esas otras capacidades y competencias que hemos adquirido en este marco de la pandemia, ¿no? Y que a lo mejor el sistema educativo formal ni siquiera las advierte, ¿no? Y un poco teniendo en cuenta esto, es que nosotros con la profesora Anita siempre planteamos que si bien es cierto, desde algunos sectores se tiende a minimizar el aporte que como sistema educativo se ha hecho en las trayectorias educativas, nosotros ponemos en valor todo esto, ¿no? De cómo la competencia tecnológica aparece como una capacidad importante que la hemos tenido que ir logrando todos, ¿no? Y de manera muy urgente. Tanto los docentes que nos hemos tenido que poner a aprender todo el uso de las plataformas, el subir y el bajar material, el compartir pantallas y demás, y en ustedes mismos, ¿no? De cómo subir los trabajos, de cómo hacer para poder dar respuesta a las diferentes demandas que iban teniendo desde cada una de las disciplinas en particular y cómo autorregular su aprendizaje e ir logrando mayor autonomía en la toma de decisiones a la hora de presentar los trabajos, ¿no? Entonces, un poco Francisco Tonucci nos invita a pensar, ¿no? De manera optimista en este tiempo de pandemia, en este tiempo de excepcionalidad. Bueno, son las 11:52. Espero que este recorrido que hemos hecho hoy les haya servido para aclarar un poco más el planteo que hace Bazán Campos. No sé si queda alguna duda. Ahí Ana decía que recién advierte que había respuestas que no las había completado, ¿sí? Ana, te falta completar las 4 y las 5. Cuando puedas y tengas completas, puedes volver a subir el trabajo. Sí, eso quería consultar, si podía completarlo y además la verdad que quería subir el archivo también de las preguntas y al seleccionarse he subido solamente las respuestas, no sé si lo sabré manejar o me cuesta un poco. No, no hay problema, de todos modos no interesa que no haya subido las preguntas, ¿sí? Más nos interesan las respuestas. Así que les cuento que los 6 trabajos ya los hemos visto, bueno, solamente faltaba el de Aysén y el de Ana a completar y después todos los demás han respondido las consignas, lo han hecho muy bien.
Así que, bueno, nos estamos encontrando de nuevo en el aula virtual. En la próxima clase vamos a trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con qué es lo que la pedagogía rescata de las tradiciones y qué aspectos o qué dimensiones nuevas aparecen, muy vinculado, por supuesto, a esto que hemos desarrollado hoy. Así que bueno, ahora a la siesta les voy a subir el nuevo material y les parece que, digamos, en confianza, planteen si les sirve esta modalidad que tenemos ahora, que es de subir el material, de que ustedes acompañen con la lectura y el trabajo, y de esa manera me parece que vamos como haciendo un proceso más acompañado, ¿no? Porque no serviría de nada que nosotros con la profe les demos todos los contenidos de manera expositiva en una hora, si no hay un acompañamiento de parte de ustedes con las lecturas como lo han hecho hoy. Así que... Así está bueno, profe. Así no llegamos perdidos a la clase, está muy bueno. Y Bueno, hoy Profe, está mejor todo así. el trabajo, profe. Ahora lo voy a subir, la bueno, siestita. Florencia, no hay problema. Bien, y bueno, no sé qué les habrá pasado a sus compañeros, porque generalmente teníamos más número de presencias en la clase y hoy han estado solamente ustedes 4. Hola. ¿Saben algo? ¿Saben algo de sus compañeras y compañeros? No, profe, No, profe. pero ayer particularmente a mí, bueno, a varios chicos, les ha pasado que el sistema de la plataforma del CIED ha caído, pero no sé cómo será hoy porque a mí me ha funcionado. Sería cuestión de revisar de manera personal qué es lo que le habrá pasado a cada uno. Sí, ustedes saben que a mí me ha pasado el viernes a la tarde y el sábado a la mañana que quería subirles y compartir las actividades y no podía hacerlo porque la plataforma estaba caída, tal cual. La verdad que no sé Sí, qué. profe, me Profe, parece que por ahí colapsa. ajá. Sí, sí, sí. Así que bueno, ¿qué les voy a pedir? Si ustedes están en los grupos de WhatsApp, cuéntenles lo que hemos trabajado hoy y díganles que hoy a la siesta estaríamos subiendo las nuevas actividades para que nos encontremos el próximo miércoles, así como hoy, con el trabajo realizado y con aportes que cada uno pueda hacer en función de las tareas que vamos subiendo. Bueno, chicas, un gusto enorme y nos seguimos encontrando por la plataforma y aquí por la sincronía. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Listo, profe, Hasta que tenga buen luego, nos día. vemos. Hasta la próxima.